La música rock siempre ha sido considerada la música del diablo. Pero hoy, no es la pelvis de Elvis lo que indigna a muchos en EEUU, sino el satanismo abierto de bandas de black metal y death metal como Slayer, Venom, King Diamond. Entonces el satanismo de Deicide es solo un truco para vender más discos. ¿Cuál es el propósito de la banda? Crear la música más malvada y ganar entrada a las 7 puertas del infierno. ¿Así que un concierto es un acto de adoración para ti? No exactamente, es un punto focal para expresar mi satanismo. ¿Crees en la posesión demoníaca? Por supuesto. ¿Estás poseído? Por supuesto. Para mí, la posesión demoníaca es cuando llegas a cierto punto sin retorno, tu cuerpo está poseído, no hay vuelta atrás, no hay forma de regresar. ¿Tu música es dañina? ¿Dañina? Dañina. Depende de quién la escuche. Yo no la encuentro dañina para mí. La gente que la escucha, no veo que les haga daño, todavía. Creo que en este mundo nadie deba ser obligado a qué hacer, qué escuchar, qué no escuchar, ni a dónde ir. Depende del individuo. Si quieres escuchar esta música, está bien. Si no quieres, no la pongas. Pero la preocupación por los ataques a las artes no se limita a los músicos. Más sorprendente aún, en el corazón del establishment británico, hay preocupación de que este tema oculte una amenaza mayor a la libertad personal. La idea de que el rock es particularmente potente, bueno, el mismo argumento podría hacerse sobre cualquier cosa. Hay discos que te gustan, discos que respetas, y luego está Legión, que suena como si alguien hubiera agarrado el death metal de Florida y lo hubiera retorcido hasta romperle los huesos. No es un disco amable, no es un disco de entrada. Son 29 minutos de caos controlado, escritos por una banda que en 1992 ya estaba harta de todo y de todos. Si el debut de Deicide era un exorcismo público, Legión es directamente una agresión premeditada sin disculpas. Si alguna vez pusiste este álbum por primera vez sin saber a lo que ibas, suena Satan's Spawn, y en menos de 30 segundos ya estás pensando, ¿qué carajos está pasando aquí? Esto no es solo velocidad, es la sensación de que te tiraron a una jaula donde todos los riffs te atacan al mismo tiempo. Y lo peor es que cuando termina, tu cerebro te pide que lo vuelvas a poner. Antes de Legión, Deicide ya era un hombre pesado en la escena del death metal de Tampa, Florida. Venían del debut homónimo de 1990, producido por Scott Burns en Morrisound, que los puso al lado del death metal, Morbid Angel y Obituary, pero con un ángulo muy propio, más blasfemia, más odio, menos filosofía y cero intención de caerle bien a nadie. En una escena que se estaba profesionalizando, Deicide decidió ser la banda incómoda de la foto. En Tampa, Florida, en los estudios Morrisound, la catedral del death metal, por ahí pasaban Death, Obituary, Morbid Angel, entre otros. Y en medio de esto, 4 tipos: Glenn Benton, Steve y los hermanos Eric y Brian Hoffman construyeron la reputación de banda más odiosa y peligrosa del lote. Deicide arrancó en el año de 1987 bajo otros nombres, como es Carnage y luego Amon, hasta que se fijan el nombre definitivo y firman con Roadrunner. El debut le da notoriedad inmediata, esto es portada polémica, letras anticristianas sin filtro, la cruz invertida quemada en la frente de Benton y por supuesto un sonido que llevaba la brutalidad un paso más allá. Pero por salvaje que fuera, el disco era relativamente directo, estructuras más lineales, riffs memorables pero menos intrincados, producción agresiva pero todavía legible. Lo que nadie veía venir era el siguiente paso, que no iba a ser más de lo mismo, sino un giro hacia algo casi psicótico en complejidad. Así que en 1992 el death metal estaba lleno de discos clave. Por ejemplo, Human,
Blessed Are the Sick, etc. La escena empezaba a coquetear con lo técnico sin perder la esencia del death metal. Por su parte, Deicide podría haber hecho el típico debut parte 2, misma fórmula, más presupuesto, listo. En vez de eso deciden hacer un disco más rápido, más difícil de tocar y más hostil incluso para el fan promedio del género. Legión nace de esa tensión, una banda que odia al mundo, con un contrato decente, grabando en el estudio estrella de la escena y decidida a no suavizar nada. Años después, Benton llegaría a admitir que el disco era tan intrincado que había que escucharlo varias veces para entenderlo, y que para ello mismo se volvió demasiado complejo en algunos momentos. Aún así, con el tiempo lo ve como un álbum adelantado a su época, tan rápido y extremo que pilló a todos desprevenidos. Y ahí está lo interesante, Legión no se vende como disco técnico, pero cuando levantas el capo, lo que hay abajo es una auténtica carnicería matemática disfrazada de violencia pura. Y para entender eso hay que meterse en cómo está escrito, riffs imposibles, estructuras quebradas, la batería inhumana, todo pensado para que nunca estés cómodo. Y ahí empieza la parte jugosa, ¿cómo demonios compone Deicide ese monstruo para que suene a caos, pero en realidad esté calculado al milímetro? La columna vertebral de Legión son las guitarras gemelas de Eric y Brian Hoffman, funcionando como una máquina de cortar carne de alta precisión. Si eres guitarrista, este disco es ese amigo cruel que te dice, ¿crees que tocas bien? Ponte esto. Los riffs son tan densos que parece que cada compás viene de otra canción, pero aún así todo encaja en esta lógica enferma. Comparado con el debut, donde podía seguir una línea clara, aquí la composición se rompe en secciones muy cortas, casi como piezas de rompecabezas arrojadas a golpes. Un groove aparece, dura unos segundos y se va. Entra el tremolo picking a toda velocidad, cambia el ritmo, se corta, vuelve a otro motivo distinto. Esa sensación de canciones hecha de pedazos afilados es lo que hace que el disco suene hostil incluso dentro del death metal. Rítmicamente no es prog en plan show off, pero tampoco es un 4/4 cómodo. La misión parece clara, romperte la inspiración. Cuando tu cabeza empieza a sentarse en un patrón, el tema cambia de tempo, desplaza acentos o mete una figura que te saca de la silla. No hay zonas seguras. Steve Asheim en la batería es el pegamento que hace que esto no se derrita. Sus blast beats y dobles bombos no solo son rápidos, son quirúrgicos, siguiendo cada giro de las guitarras como si todos estuvieran conectados al mismo cerebro. Los fills parecen cuchilladas calculadas, no adornos. Si has tocado batería sabes que una cosa es ir rápido y otra cosa es ir rápido siguiendo riffs tan retorcidos. Legión es de esos discos que si intentas tocarlo entero te pone en tu lugar. No es casualidad que cuando lo tocan completo en la gira aniversario se viva como un maratón de resistencia tanto para la banda como por supuesto para el público. En tempo el álbum empuja constantemente hacia arriba, pero con ese stop and go que te deja en tensión permanente. Hay historias que con los tempos tan altos el minutaje se queda ridículamente corto y el disco termina en apenas 28-29 minutos. Sea mito o realidad, se nota que eligieron densidad antes que duración. Las afinaciones típicas del death de la época se sienten mucho más pesadas por cómo usan disonancias, tritonos y cromatismos. No es solo bajar cuerdas, es diseñar acordes que suenan inhumanos. Los solos más ráfaga nerviosa que momento de lucimiento melódico suman histeria al cuadro. El bajo de Benton, aunque muchas veces medio enterrado, no está solo doblando guitarras.
Hay partes en las que parece querer escapar, moverse por su cuenta como una voz extra dentro del caos. Y justamente, parte de la leyenda es que estas líneas eran tan exigentes que se volvieron un problema en vivo, hasta el punto de que la banda dejó de tocar muchos temas de Legión durante años. Todo esto hace que el disco sea visto como el trabajo más ambicioso y técnicamente retorcido de Dayside. Rozan el terreno del tech death sin necesidad de ponerse la etiqueta. Y todo ese músculo técnico no serviría de nada sin el veneno que lleva encima. Esto es letras, imagen y un choque frontal contra el mundo exterior. El satanismo no está para decorar el booklet, está para incomodar. Las letras de Benton son anticristianas, blasfemas y sin filtro. No hay metáfora elegante ni excusa de esa ficción, es guerra frontal contra la religión organizada. Si escuchas temas como In Hell, Airborne o Holy Deception, ves que el mensaje no se anda por las ramas. No está construyendo una filosofía completa, están escupiendo odio y provocación. Eso cuadra perfecto con el personaje de Benton, la cruz invertida quemada en la frente, las entrevistas incendiarias, la famosa promesa de autodesvivirse a los 33 años. La portada de Legión tiene su historia. Benton ha dicho que él mismo hizo el arte, una imagen geométrica casi ritual que se aleja del gore cliché. Es fría, impersonal, se siente más como el sello de orden ocultista que como típica portada de un álbum de death metal. A nivel imagen, Dayside se vende como la banda absolutamente anticristiana del death metal. Mientras otros grupos hablan del horror, muerte o filosofía, ellos reducen toda una consigna: guerra contra el cristianismo. Para la prensa sensacionalista y grupos religiosos era perfecto. Necesitaban un villano y lo tenían. Fuera del underground, la respuesta fue una mezcla de fascinación y repulsión. La prensa generalista se quedaba en la cruz, las letras, la pinta de Benton. Pero dentro de la escena, en cambio, Legión empezó a verse como un sello de autenticidad extrema. La banda que no solo decía barbaridades, sino que las respaldaba con música igual de violenta. Eso tuvo un precio: boicots, protestas, conciertos problemáticos y una reputación de demasiado incluso dentro del metal. Pero también les dio ese halo de peligro real que muchos fans buscaban. Dayside dejó de ser una banda y se convirtió en símbolo de todo lo que la moral cristiana decía que estaba mal. Y para que ese monstruo funcionara hacía falta un sonido que no lo traicionara. En otras palabras, una producción fría, afilada y quirúrgica. Eso es lo que fueron a buscar a Morrisound cuando grabaron Legión. Legión se grabó en 1992 en Morrisound Studios, Tampa, Florida, con el legendario Scott Burns, el arquitecto del sonido del death metal de Florida, pero aquí no repiten el molde del debut, lo afilan. El objetivo es que cada nota y cada golpe suene como un corte limpio. El tono de guitarras es de lo más comentado, muchos medios, muchos agudos, un filo casi espinoso. No es un muro gordo, es un enjambre de cuchillas. Eso hace que cada riff técnico se clave en vez de perderse en el barro. Por su parte, la batería suena seca y directa, bombos muy presentes, caja afilada, platos sin ambientes gigantes, no hay ese reverb cavernoso que emborra todo. Aquí cada blast beat queda desnudo. Para el estándar de principios de los 90 es un enfoque sorprendentemente clínico.
En las voces hay un cambio clave respecto al debut. Aquí no se usaron shifters ni harmonizers para bajar artificialmente la voz de Benton, parte de su voz real, y lo que hacen en estudio es jugar con delay, reverb y capas múltiples para darle ese efecto demoníaco. El resultado es más crudo y de cierta forma más humano, lo que lo hace más amenazante. El disco sale en 1992, dura unos 28 minutos con 58 segundos, y aún así te deja exhausto. No hay intros, no hay interludios, no hay relleno. Comercialmente ayuda a consolidar a Deicide como una de las bandas de death metal más exitosas de la era SoundScan. A nivel promoción era el típico disco diseñado para MTV, pero sí se benefició del empuje del sello y del morbo alrededor del nombre Deicide. La gente lo compraba tanto por la fama de la banda como por la curiosidad de ver hasta dónde habían llegado. Con el tiempo, Legión se convirtió en parada obligatoria cuando se hablaba de Deicide. Tanto así que salieron de gira tocándolo entero, y las crónicas hablan de 29 minutos de cuello roto sin apenas pausas. Glenn Benton, ya mayor, clavando las líneas intrincadas de Revocated Agitator mientras sigue gruñendo como si siguiera en guerra. Y eso nos deja en el punto clave: ¿qué lugar ocupa hoy Legión dentro de la historia de Deicide y por supuesto del death metal en general? Treinta y pico años después, Legión no suena pieza de museo. Suena algo que todavía incomoda. Críticos y fans lo señalan como uno de los puntos más altos de la banda. Un disco que necesitó años para ser entendido. Incluso Benton ha reconocido esa sensación de que la crítica tardó en reaccionar, pero que hoy es un álbum que todo el mundo ama. En lo musical, Legión mostró que se podía llevar el death metal a un nivel de caos técnico sin perder la brutalidad. No es tech death moderno, pero sí es un blueprint para esa mezcla de composición compleja con mala leche absoluta. Bandas posteriores han bebido de esa idea: riff imposibles, canciones quebradas, pero con una vibra real, no clínica. Dentro de la discografía de Deicide es la vara de medir. Cada vez que sale un disco nuevo aparece la misma pregunta: ¿está a la altura de Legión? Y aunque Benton se haya reído alguna vez de lo intrincado que era el material, también admite que fue un salto creativo claro. En vivo, que hicieran giras tocándolo completo dice todo. Ver a Deicide tocando Legión entero sin casi pausas se siente como un ritual: 29 minutos donde la banda y el público se ponen a prueba. Las crónicas hablan de energía brutal, fans desmayados. Fans desmayados, barreras destruidas y gente saliendo del show con la sensación de haber sobrevivido a algo. Escuchar Legión hoy no es poner un clásico por nostalgia, es ponerte un espejo en la cara y preguntarte cuánto extremismo puedes procesar antes de desconectarte. Suena mucho más áspero que muchos discos modernos, menos gordo, pero mucho más cortante. Así que aquí va la tarea: cuando acabe este video ponte Legión de principio a fin sin saltar nada. Fíjate cuántas veces tu cabeza intenta agarrarse a un riff que dura 5 segundos y desaparece. Escucha cómo Ashamed persigue cada giro, siente cómo Benton escupe cada línea que si todavía le debiera algo al odio que tenía en el 92. Y luego cuéntame en los comentarios, ¿para ti este es el pico creativo de Deicide? ¿O es el disco donde el caos se les fue de las manos y prefieres la pegada más directa del debut?